celebramos la fiesta de la Asunción de María. Siempre me parece que hablar de María, hablar de su misterio, es motivo de esperanza, de consuelo, de fortaleza en nuestro caminar hacia Dios. Ahora, la palabra nos invita a reflexionar acerca de este misterio de la Asunción de María. El hecho de que la Asunción sea una de las fiestas, tal vez una de las fiestas más populares, sin embargo, ello no garantiza que se haya entendido siempre correctamente. ¿Qué es lo que festejamos? La Asunción de María durante mucho tiempo fue una verdad de fe aceptada por el pueblo sencillo. Solamente a mediados del siglo pasado, en 1950, se proclamó dogma de fe. Pero ya era una verdad que estaba ahí, en medio de la gente sencilla, la gente que ya trataba con Dios y con su madre. En este caso, en el caso de la Asunción de la Santísima Virgen, no fueron las discusiones teológicas las que provocaron el definir una verdad de fe, sino fue la intención de dar al pueblo una confirmación oficial de su intuición acerca de la Santísima Virgen. Es decir, confirmar en el fondo es confirmar la acción del Espíritu Santo aleteando en los corazones del pueblo sacerdotal. Ya estaba allí esa verdad, había que confirmarla y en eso consiste el dogma. Hay que tener en cuenta que una cosa es la verdad que se quiere definir con un dogma y otra muy distinta son los términos o las fórmulas con las que se expresa esa verdad. Ni Jesús, ni María, ni ningún contemporáneo suyo hubiera entendido la definición de la Asunción, del dogma de la Asunción, tal como está descrito. Simplemente porque esta fórmula está hecha desde una filosofía completamente lejana a la manera de pensar de los contemporáneos de Jesús y de María. Para ellos el ser humano no es un compuesto de cuerpo y alma, sino es una única realidad que se puede percibir, eso sí, se puede percibir bajo diversos aspectos, pero lo importante es no perder nunca su unidad. El Papa Juan Pablo II hizo esta afirmación, es decir, es reciente. Dijo que el cielo no era un lugar, sino un estado. Desde luego que esto levantó pólvora, pero creo que la mayoría de los cristianos no ha aceptado esta explicación, porque están demasiado arraigados a la idea del cielo como un lugar a donde van a ir los buenos, y se acabó. Pero cuando el dogma habla de en cuerpo y alma, no hay que entenderlo como lo biológico o lo material por una parte y lo espiritual por la otra. Creo que no es así como hay que entenderlo. Los conceptos griegos de materia y forma son conceptos metafísicos. El dogma no pretende afirmar que el cuerpo biológico de María está en alguna parte, sino pretende afirmar que todo el ser de María, toda ella, se ha identificado con Dios. Eso es la Asunción. Para quienes han terminado el camino de esta vida, no hay tiempo. Todos los que han muerto están en la eternidad, eternidad no quiere decir tiempo acumulado. Eternidad significa un instante eterno, es decir, un instante que no termina.
Por lo tanto, de la otra orilla, allá, no podemos saber nada. Lo único que podemos descartar, y eso sí es importante hacerlo, que sea simplemente una prolongación de la vida de aquí abajo, de la que conocemos y de la que conocemos sus límites. El Papa Pío XII, al proclamar el dogma, nos enseña que la salvación de María fue absoluta, que su salvación, su vida en abundancia fue total, es decir, que alcanzó su plenitud como ser humano, como mujer, como madre, como ser humano. Esa plenitud solo puede consistir en una unificación, en una identificación con Dios. Y además, esa es la meta que nos espera a todos. En lenguaje bíblico, en los términos de la Biblia, cielo significa el espacio de Dios. Por lo tanto, María está ya en el cielo, es decir, en el espacio donde Dios es todo en todos. Esto es. No se trata con esto de ir contra el dogma de la Asunción, no hay que entenderlo así, de ninguna manera. Lo único que quisiera es superar una manera de exponerlo que hoy es imposible entender. Los cristianos tenemos todo el derecho de seguir acercándonos a María como medio para unirnos con Dios. Lo que importa es que María nos ayude de verdad a entender mejor el Evangelio de Jesús. Desde el momento en que Jesús fue concebido como entendido, comprendido como Hijo de Dios, hemos caído insistentemente a lo largo de la historia en el error de alejarlo de nuestra humanidad, cuando no es así. Esa separación ha llegado a ser tan grande y lo ha alejado tanto de nosotros que muchas veces no podemos encontrar en Jesús esa referencia necesaria para que seamos plenamente humanos. Cuando Jesús, Él mismo, ha dicho de sí mismo que Él es, su nombre es Hijo de Hombre. En este día de la Asunción de María, descubramos en ella la figura completamente humana que nos permite acercarnos a Dios, descubriendo a Dios mismo en ella. Pidamos a Dios, esta fiesta nos ayude a entender que Dios ha querido formar parte de nuestra existencia y que nos invita a formar parte de la suya. No se trata de hacer a un lado toda la riqueza que hemos volcado sobre María durante muchos siglos. Lo que necesitamos, hermanos, es traducir al lenguaje de hoy todos esos conceptos que muchas veces ya no son comprensibles para nuestra manera de entender el mundo, y así poder dar nuevas respuestas a los nuevos retos que se nos plantean en relación a nuestra fe. Si esta tarea la llevamos a cabo con humildad y con coherencia, nos iremos ayudando a descubrir una mina de posibilidades nuevas para comprender la persona de Jesús y para comprender el maravilloso misterio de su encarnación. Es verdad que el pueblo sencillo no se equivoca nunca, pero los que interpretamos las convicciones de ese pueblo sí podemos equivocarnos y darles un sentido que en su punto de partida no tuvieron. No fue la intención. Cuando se habla de infalibilidad, es importante tener en cuenta que es una expresión de un sentir del pueblo de Dios,
no de la ocurrencia de una persona o de algún papa. Esta fiesta de María nos invite a mirarla con ojos nuevos, para que sea un impulso capaz de llevarnos a descubrir la cercanía de Dios en todas y en cada una de sus criaturas. La meta de todo ser humano es la misma que alcanzó María y es la misma que hoy celebramos. Es nuestra meta. Dios está haciendo cosas grandes, como he dicho el Magnificat hoy. Dios está haciendo cosas grandes en cada uno de nosotros, aunque muchas veces vivimos sin enterarnos de ello. El Magnificat que hemos escuchado en el Evangelio es un resumen de las aspiraciones de un pueblo que confía plenamente en Dios, que confía plenamente en la salvación que Dios había prometido a nuestros antepasados. Por eso el Magnificat, dicho desde el corazón de María, como lo hemos escuchado, nos invita a desarrollarlo en el fondo de nuestro corazón. Hermanos, no tengo duda de que la mejor obra de Dios la realizó en el seno de María. Y esto fue posible porque ella se atrevió a decir fiat. Es decir, se atrevió a decir, cuenta conmigo, hágase, estoy disponible. Dios quiere continuar su obra en nosotros. Y en la medida que como ella, nuestra Madre, estemos disponibles a la acción del Espíritu Santo, que sopla donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va, en esa medida podrá hacer también maravillas en nosotros. Con esta fe, les invito en nombre de Jesús a que nos unamos hoy en nuestra Santa Misa. Pónganse de pie, por favor.